Nunca pensé que un trayecto de 40 minutos pudiera alterar la forma en que tomo decisiones hasta el día de hoy. No fue un seminario. No fue un libro. No fue una crisis espectacular que me dejara sin nada. Fue una conversación sencilla, inesperada, en un vagón de tren cualquiera, después de un día común que parecía idéntico a los anteriores. En ese momento yo no me consideraba irresponsable. Tenía empleo estable, pagaba mis cuentas, cumplía con mis obligaciones. Desde afuera, mi vida financiera parecía normal. Pero por dentro vivía con una tensión constante. Cada gasto imprevisto me inquietaba. Cada rumor de despidos me desvelaba. Cada fin de mes era una carrera silenciosa para no quedarme corto. No estaba quebrado. Pero tampoco estaba tranquilo. Y esa diferencia lo cambia todo. Durante años confundí ingreso con seguridad. Creí que mientras tuviera salario, estaba protegido. No veía la fragilidad que se escondía detrás de esa dependencia. No entendía que vivir al día, aunque sea con apariencia de orden, es una forma elegante de vulnerabilidad. Ese viaje en tren ocurrió justo en una etapa donde el miedo empezaba a volverse costumbre. Miedo a perder el trabajo. Miedo a no estar preparado. Miedo a darme cuenta de que, si algo cambiaba, yo no tenía margen para elegir. Y cuando uno vive sin margen, cualquier decisión se toma desde la presión. Fue en ese estado mental que conocí al desconocido del tren. No sé su nombre. No sé su historia completa. Solo sé que durante ese trayecto me hizo preguntas que nadie me había hecho antes. No me habló de fórmulas mágicas ni de inversiones sofisticadas. No me prometió riqueza rápida. Me habló de estructura. De disciplina. De reducir fragilidad. De construir autonomía antes que aparentar éxito. Sus palabras no fueron motivacionales. Fueron incómodas. Directas. Pero profundamente honestas. Ese día entendí algo que nadie me había explicado con claridad: el dinero no es solo una herramienta para comprar cosas. Es una herramienta para reducir dependencia. Para negociar sin miedo. Para decidir sin desesperación. Lo que escucharás en este audiolibro no es una historia de transformación instantánea. No hubo resultados espectaculares en una semana. No hubo giros dramáticos. Lo que hubo fue algo más importante: pequeños cambios sostenidos que alteraron mi postura frente al dinero. Aprendí que estabilidad no es tener empleo, sino tener margen. Que ingreso no es libertad, si depende completamente de tu presencia. Que ahorrar no es acumular por miedo, sino reservar por autonomía. Y que construir una segunda vía, aunque sea pequeña, cambia tu forma de pensar incluso antes de que cambie tu cuenta bancaria. Este viaje no trata sobre hacerse rico. Trata sobre dejar de ser frágil. Si alguna vez te has sentido atrapado en una rutina que parece segura pero no lo es. Si has sentido ese nudo en el estómago cuando revisas tu saldo. Si has pospuesto organizar tus finanzas porque no es el momento, tal vez esta historia también sea para ti. Todo comenzó en un tren. Y terminó redefiniendo cada decisión financiera que tomo hasta hoy. Capítulo 1. Fragilidad silenciosa. El día que conocí al desconocido del tren yo no estaba quebrado. Tenía trabajo, pagaba el arriendo a tiempo, no debía dinero a familiares ni amigos. Desde afuera, mi vida parecía razonablemente estable. Pero esa estabilidad tenía una grieta que yo me negaba a mirar. Dependía de una sola fuente de ingreso. Y esa dependencia era más peligrosa de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras el tren avanzaba, él me hizo una pregunta simple. Si mañana desaparece tu salario, ¿cuánto tiempo puedes sostener tu vida actual? No supe responder de inmediato. Hice un cálculo rápido en mi cabeza. Tenía algo ahorrado, pero no era suficiente. Tal vez 1 o 2 meses. Con ajustes, quizás 3. Después de eso, todo se volvería urgente. Muy poco, admití finalmente. Asintió. Eso no es un problema de dinero. Es un problema de estructura. Me explicó que la mayoría de las personas vive en una ilusión de estabilidad. Creen que tener empleo es lo mismo que tener seguridad.
Pero el empleo es un acuerdo temporal. Puede terminar por decisiones ajenas, por cambios económicos, por factores que no controlas. Cuando dependes de una sola puerta de entrada, cualquier cierre se siente como un colapso, dijo con calma. Yo siempre había pensado que la solución era ganar más. Si mi sueldo fuera mayor, todo estaría resuelto. Pero él insistía en que el ingreso, por sí solo, no corrige la fragilidad. He conocido personas que ganan 5 veces más que tú y viven con el mismo miedo, me dijo. Porque su nivel de gasto crece al mismo ritmo que su ingreso. No compran tranquilidad. Compran compromisos. Esa frase me incomodó. Yo mismo había celebrado aumentos salariales que se transformaron en nuevas obligaciones. Un auto mejor financiado, vacaciones más costosas, dispositivos más caros. Nunca mayor margen. La fragilidad financiera no grita, continuó. Es silenciosa. Se esconde detrás de la rutina. Solo se revela cuando algo falla. Miré por la ventana. El paisaje pasaba rápido, pero sus palabras se quedaban. ¿Y cómo se corrige esa fragilidad? Pregunté. Primero, aceptándola, respondió. Después, reduciendo tu nivel de exposición. Me explicó que la exposición no es solo cuánto debes. Es cuánto dependes. Dependencia del salario, dependencia de un jefe, dependencia de que nada cambie. La estabilidad verdadera se construye disminuyendo dependencia, no aumentando consumo. Durante años yo había medido mi progreso por lo que podía comprar. Él me estaba diciendo que debía medirlo por lo que podía resistir. Imagínate esto, dijo. 2 personas ganan lo mismo. Una gasta casi todo y vive con un pequeño ahorro. La otra vive por debajo de sus posibilidades y acumula margen. ¿Cuál duerme mejor? La respuesta era evidente. El dinero no te protege por existir, continuó. Te protege cuando se convierte en reserva. Nunca había visto el ahorro como protección estratégica. Lo veía como algo que debía hacer cuando pudiera. Siempre después de pagar lo urgente, lo emocional, lo inmediato. Esa es otra trampa, me explicó. La urgencia constante. Si todo es urgente, nunca construyes estructura. El tren redujo la velocidad al acercarse a una estación. Algunas personas bajaron. Él mantuvo la mirada firme. La mayoría no colapsa por falta de ingreso. Colapsa por falta de margen. Me habló de una etapa en su vida en la que, a pesar de ganar bien, vivía al límite. Cualquier retraso en un pago lo desestabilizaba. Cualquier gasto imprevisto lo obligaba a endeudarse. No era pobre en ingresos, dijo. Era pobre en estructura. Esa distinción empezó a aclarar algo en mi mente. Yo no necesitaba solo más dinero. Necesitaba menos fragilidad. Hay 3 niveles de fragilidad, continuó. El primero es no tener reserva. El segundo es depender de una sola fuente. El tercero es no tener habilidades que puedas monetizar fuera de tu empleo. Sentí que estaba describiendo exactamente mi situación. Entonces estoy en los 3, respondí con una sonrisa incómoda. Eso no es condena, dijo. Es diagnóstico. Durante los siguientes minutos me explicó que la autonomía financiera no empieza con inversiones complejas ni negocios ambiciosos. Empieza con estabilidad básica. Tu primera meta no es multiplicar. Es resistir. Resistir 6 meses sin salario. Resistir una crisis sin entrar en pánico. Resistir decisiones impulsivas porque tienes margen. Cuando tienes margen, tu postura cambia, afirmó. Y cuando tu postura cambia, tus decisiones también. Nunca había pensado en el dinero como postura. Yo negociaba con miedo. Aceptaba cargas extra por temor a perder el empleo. Evitaba hablar de aumentos por inseguridad. Posponía ideas propias porque no podía arriesgarme. El miedo no desaparece con motivación, dijo. Desaparece con estructura. Esa frase me quedó grabada. Durante años había intentado sentirme más seguro repitiéndome frases positivas. Pero mi cuenta bancaria no respondía a afirmaciones. Respondía a sistemas.
Empieza por algo simple, me sugirió. Calcula exactamente cuánto necesitas para vivir 6 meses sin ingresos. No lo estimes. Escríbelo con precisión. Solo esa idea ya me generaba incomodidad. Nunca había querido mirar esa cifra. Me parecía intimidante. La claridad asusta antes de liberar, dijo, como si leyera mi expresión. Me pidió que esa misma noche hiciera un ejercicio concreto. Listar mis gastos reales, no aproximados. Clasificarlos entre esenciales y ajustables. Identificar cuánto podía reducir sin afectar lo fundamental. No se trata de vivir con miseria, aclaró. Se trata de comprar estabilidad. El tren volvió a tomar velocidad. Recuerda esto, añadió. Cada gasto permanente aumenta tu fragilidad si no está respaldado por estructura. Yo siempre había visto el consumo como recompensa. Él lo presentaba como exposición. Si hoy pierdes tu empleo, ¿qué gastos podrías eliminar mañana? Preguntó. No muchos. Y eso era exactamente el problema. La libertad no es hacer lo que quieres, dijo finalmente. Es no estar obligado a aceptar lo que no quieres. Esa frase cerró el círculo. Entendí que mi fragilidad no estaba en mi salario. Estaba en mi dependencia. En mi falta de reserva. En mi ausencia de alternativas. Cuando el tren se acercaba a mi estación, me dejó una tarea clara. Durante los próximos 30 días no intentes ganar más. Intenta depender menos. Reduce exposición. Construye reserva. Y observa cómo cambia tu postura. Bajé del tren con la sensación de haber sido diagnosticado con algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca quise nombrar. Esa noche hice el ejercicio. No fue agradable. Descubrí gastos que justificaba sin cuestionar. Compromisos que había asumido por imagen más que por necesidad. Suscripciones que ya ni recordaba. Por primera vez vi mi fragilidad escrita en números. Y también vi algo más importante, un punto de partida. Entendí que la estabilidad no era un estado externo. Era una estructura interna respaldada por decisiones conscientes. Que el ingreso es solo una variable. Que la verdadera seguridad está en el margen. Ese fue el comienzo. No el comienzo de la riqueza. El comienzo de la resistencia. Y sin resistencia, no hay libertad posible. Capítulo 2. El Fondo de Autonomía. Durante los días posteriores a ese viaje, la palabra fragilidad no dejó de rondar mi cabeza. No era una acusación, era una descripción. Y cuanto más analizaba mi situación, más entendía que el desconocido del tren tenía razón, no estaba en crisis, pero estaba expuesto. La tarea que me dejó era concreta. Calcular cuánto necesitaba para vivir 6 meses sin ingresos y empezar a construir esa cifra con disciplina. No para invertirla, no para multiplicarla, sino para sostenerme. Esa noche abrí una hoja de cálculo y comencé a listar cada gasto mensual con brutal honestidad. Arriendo, servicios, alimentación, transporte, seguros, cuotas pendientes. Después agregué los gastos variables promedio. El número final me sorprendió. No porque fuera descomunal, sino porque nunca lo había visto completo, sin maquillaje. Multipliqué esa cifra por 6. El resultado me intimidó. No era imposible, pero tampoco era algo que pudiera improvisar. Comprendí que el fondo de autonomía no era una idea romántica. Era una meta concreta, medible, exigente. Cuando volvimos a encontrarnos en el tren, le conté lo que había hecho. Bien, dijo sin entusiasmo exagerado. Ahora sabes cuánto cuesta tu tranquilidad. Es más de lo que pensaba, respondí. Siempre lo es cuando lo miras con claridad. Le confesé que sentía una mezcla extraña. Por un lado, miedo. Por otro, motivación. Eso es buena señal, dijo. El miedo te recuerda la urgencia. La motivación te da dirección. Le pregunté por qué insistía tanto en ese fondo antes de hablar de inversiones o negocios. Porque sin autonomía, cualquier inversión se hace desde la ansiedad, respondió. Y la ansiedad toma malas decisiones.
Me explicó que muchas personas intentan invertir mientras están financieramente frágiles. Ven una oportunidad, arriesgan lo poco que tienen y, si algo sale mal, vuelven al punto inicial o peor. La autonomía no es para generar riqueza, aclaró. Es para protegerte mientras la construyes. Nunca había separado esos conceptos. Para mí, ahorrar era retrasar consumo. Invertir era intentar avanzar. Él estaba diciendo que la reserva era una estructura previa, una base invisible. Imagínalo como los cimientos de una casa, continuó. Nadie los ve. Nadie los aplaude. Pero si son débiles, todo lo demás se derrumba. Durante esa conversación entendí algo importante. Yo no quería solo ganar más. Quería dejar de sentirme vulnerable. El fondo de autonomía cambia tu postura, insistió. Cuando sabes que puedes sostenerte 6 meses, negocias distinto. Decides distinto. Vives distinto. Le pregunté cuánto debía ser ese fondo exactamente. Lo suficiente para cubrir lo esencial, respondió. No tu estilo de vida inflado. Tu base real. Eso me obligó a replantear mis gastos. Volví a revisar mi lista. Separé lo indispensable de lo prescindible. Me di cuenta de que parte de mi fragilidad no estaba en mis ingresos, sino en compromisos que yo mismo había adquirido sin estrategia. Cada gasto fijo que agregas es una promesa futura, me dijo. Y si esa promesa no está respaldada por reserva, aumenta tu dependencia. Empecé a hacer ajustes pequeños. Cancelé servicios que no usaba. Reduje gastos que eran más hábito que necesidad. No fue drástico, pero fue consciente. Lo más difícil no fue el recorte. Fue el cambio mental. Separar dinero al inicio del mes, antes de cualquier otro pago, se sentía contraintuitivo. Siempre había ahorrado lo que sobraba. Ahora estaba aprendiendo a reservar primero y adaptarme después. La autonomía no se construye cuando es cómodo, me dijo en otro encuentro. Se construye cuando es incómodo pero necesario. Durante el primer mes logré ahorrar más de lo que esperaba. No porque ganara más, sino porque estaba atento. Cada gasto se convirtió en una decisión, no en un reflejo automático. Algo curioso empezó a ocurrir. Aunque el fondo aún era pequeño, mi ansiedad disminuyó levemente. No porque ya estuviera protegido, sino porque estaba construyendo protección. La tranquilidad no viene de la cifra final, me explicó. Viene del proceso consistente. Esa frase me ayudó a entender que la autonomía no era un destino lejano, sino una práctica diaria. También hablamos de algo que me impactó. Muchos creen que el fondo es para emergencias médicas o despidos, dijo. Pero también es para oportunidades. No lo entendí de inmediato. Si aparece una oportunidad interesante y no tienes margen, no puedes tomarla, continuó. La autonomía no solo te protege de lo malo. Te permite aprovechar lo bueno. Nunca lo había visto así. Yo siempre asociaba el ahorro con defensa. Él lo estaba redefiniendo como capacidad de elección. Con el paso de los meses, el fondo empezó a crecer lentamente. No fue rápido ni espectacular. Hubo semanas donde parecía que no avanzaba. Hubo gastos imprevistos que lo hicieron retroceder un poco. Pero a diferencia de antes, esos retrocesos no me desestabilizaban por completo. Ya no estaba en cero. Una noche, mientras revisaba mis cifras, me di cuenta de algo simple pero profundo. Por primera vez, sentía que tenía un plan. No era un plan complejo. Era básico. Pero era mío. Cuando se lo comenté en el tren, asintió. Eso es autonomía, dijo. No es independencia total. Es dirección. Le pregunté cuánto tiempo le tomó a él construir su primer fondo sólido. Más de lo que quería, respondió. Menos de lo que habría tardado si no empezaba. Esa respuesta me recordó que la paciencia es parte del proceso. También me habló de un error común. No conviertas el fondo en tentación, advirtió. No es para financiar caprichos. Es para proteger decisiones. Esa distinción era importante. La reserva no era una cuenta de vacaciones. Era una estructura estratégica.
A medida que avanzaban las semanas, noté cambios sutiles en mi comportamiento. Dejé de aceptar horas extra innecesarias solo por miedo. Empecé a pensar antes de comprometerme con nuevos gastos fijos. Evaluaba decisiones con más frialdad. No porque tuviera mucho dinero, sino porque estaba dejando de ser completamente dependiente. Un día le pregunté si 6 meses eran suficientes. Para empezar, sí, respondió. Después puedes ampliar. Pero lo importante no es el número exacto. Es que sientas margen real. Ese margen comenzó a reflejarse en mi forma de hablar, de negociar, incluso de caminar. No era arrogancia. Era menos urgencia. Comprendí que el fondo de autonomía no era solo financiero. Era psicológico. Te permite pensar en proyectos propios sin desesperación. Te permite rechazar propuestas que no encajan con tus valores. Te permite sostenerte mientras ajustas tu rumbo. Y eso, para alguien que había vivido con fragilidad silenciosa durante años, era un cambio profundo. Al cerrar ese segundo mes de disciplina, miré la cifra acumulada y sentí algo distinto a orgullo. Sentí alivio. Todavía no era libre. Pero ya no era completamente vulnerable. El desconocido del tren tenía razón. El dinero no era el problema principal. La falta de estructura lo era. Y el fondo de autonomía se estaba convirtiendo en mi primera defensa real. No contra el mercado. Contra mi propia fragilidad. Capítulo 3. El dinero respeta sistemas. Después de casi 3 meses construyendo mi fondo de autonomía, empecé a notar algo que no esperaba. El problema ya no era únicamente cuánto ganaba o cuánto ahorraba. El problema era mi inconsistencia. Había semanas impecables, disciplinadas, estructuradas. Y otras donde volvía a caer en impulsos pequeños que parecían inofensivos, pero acumulaban desgaste. No eran compras enormes. Eran decisiones repetidas sin planificación. Cuando se lo conté en el tren, el desconocido asintió sin sorpresa. Eso es normal, dijo. Estás intentando cambiar hábitos sin cambiar sistema. ¿No es lo mismo? Pregunté. No, un hábito depende de tu fuerza de voluntad. Un sistema depende de tu estructura. Esa diferencia fue clave. Yo estaba intentando portarme mejor con el dinero. Pero seguía tomando decisiones en el momento, según mi estado emocional. Si el mes había sido duro, gastaba más. Si me sentía frustrado, justificaba compras. Si me sentía motivado, ahorraba más. Mi comportamiento financiero fluctuaba con mi estado de ánimo. La disciplina emocional es frágil, continuó. Por eso necesitas automatizar lo importante. Me explicó que el dinero no responde a intenciones. Responde a reglas claras y repetibles. El dinero respeta sistemas. No respeta promesas. Le conté que estaba separando un porcentaje fijo cada mes, pero que a veces me tentaba usarlo cuando aparecía algo atractivo. Entonces tu sistema aún no está blindado, respondió. No basta con decidir. Hay que dificultar el retroceso. Me habló de la automatización como herramienta psicológica. Transferencias automáticas apenas recibes el ingreso. Cuentas separadas que no revisas constantemente. Reglas predefinidas para gastos grandes. Si tienes que decidir cada mes cuánto ahorrar, estás dejando la puerta abierta al autoengaño. Esa frase me hizo pensar en todas las veces que había ajustado el porcentaje por esta vez. El sistema debe funcionar incluso cuando estás cansado, agregó. Especialmente cuando estás cansado. Entendí que mi problema no era ignorancia financiera. Era falta de estructura sólida. Comencé a diseñar reglas simples. El mismo día que recibía mi sueldo, una parte se transfería automáticamente a la cuenta de autonomía. No pasaba por mis manos. No lo veía. No lo tocaba. Al principio fue incómodo. Sentía que mi margen inmediato se reducía. Pero algo curioso ocurrió, me adapté. Los ingresos se ajustan al sistema que creas, me dijo en otra conversación. Si te acostumbras a vivir con menos disponible, tu mente optimiza con lo que tiene. También hablamos del gasto.
Yo siempre había pensado que gastar era un acto aislado. Él me mostró que era una cadena. Cada gasto crea un estándar, explicó. Y cada estándar crea expectativa. Y cada expectativa crea obligación. Cuando compras algo más grande, más costoso, más sofisticado, no solo pagas una vez. Aumentas tu nivel base. Y volver atrás se siente como retroceso. Por eso reducir es tan difícil, dijo. No reduces dinero. Reduces ego. Esa frase me obligó a observarme con más honestidad. Muchos de mis gastos no eran por necesidad. Eran por imagen. Por comparación. Por recompensa emocional. Decidí aplicar otra regla: antes de cualquier gasto no esencial superior a cierta cifra, debía esperar 72 horas. Ese pequeño retraso cambió mucho. La mayoría de los impulsos desaparecían solos. Un sistema inteligente protege tu futuro de tu yo impulsivo, me explicó. También comenzamos a hablar de ingresos. Yo seguía trabajando en mi empleo habitual y empezaba lentamente a estructurar mi segunda vía. Pero aún no era consistente. Si quieres construir algo propio, me dijo, necesitas el mismo enfoque sistemático. Me preguntó cuánto tiempo dedicaba realmente a mi proyecto personal. No el tiempo que planeaba, sino el que ejecutaba. La cifra era irregular. Entonces no es prioridad, concluyó. Me molestó un poco esa afirmación. Yo sentía que sí era importante. Lo que no tiene bloque fijo en tu agenda, no es prioridad, aclaró. Es intención. Esa distinción me hizo reorganizar mi semana. Definí bloques inamovibles para trabajar en mi proyecto. No dependían de mi motivación. Eran parte del calendario, como cualquier reunión laboral. Al principio fue difícil. Llegaba cansado. Pero el sistema estaba diseñado para funcionar sin entusiasmo. La constancia supera a la inspiración, me dijo. Siempre. Con el paso de las semanas, comencé a ver resultados pequeños pero consistentes. El fondo de autonomía crecía sin fricciones. Mi proyecto avanzaba paso a paso. Mis gastos impulsivos disminuían. No porque fuera más fuerte mentalmente. Porque el sistema estaba mejor construido. También hablamos de otro punto importante, la revisión periódica. Un sistema sin revisión se degrada, advirtió. Me recomendó una revisión mensual clara. Evaluar ingresos, gastos, avances del fondo, progreso del proyecto alternativo. No para castigarse. Para ajustar. Empecé a ver mis finanzas como un proceso continuo, no como eventos aislados. Antes reaccionaba. Ahora evaluaba. Antes improvisaba. Ahora ejecutaba. Una noche, mientras revisaba mis cifras del tercer mes, noté algo que me sorprendió. Aunque mis ingresos no habían aumentado significativamente, mi sensación de control sí lo había hecho. Eso es lo que cambia primero, me dijo cuando se lo conté. La percepción de control. Después cambian los números. Comprendí que el dinero no es solo matemáticas. Es comportamiento. Y el comportamiento se diseña. También me advirtió sobre un error común. No compliques el sistema, dijo. Lo complejo se abandona. Mantuve reglas simples. Porcentaje fijo al inicio. Espera obligatoria para gastos grandes. Bloque semanal para segunda vía. Revisión mensual. Nada sofisticado. Todo repetible. Con el tiempo, algo profundo empezó a transformarse en mí. Dejé de pensar en términos de esfuerzo aislado. Comencé a pensar en estructuras sostenibles. No necesitaba heroicidad financiera. Necesitaba coherencia. El desconocido del tren no me hablaba de riqueza espectacular. Me hablaba de consistencia silenciosa. Las grandes crisis financieras personales no ocurren por una sola mala decisión, me dijo. Ocurren por cientos de pequeñas decisiones sin sistema. Esa frase me hizo entender que mi fragilidad anterior no había sido casualidad. Era el resultado acumulado de improvisación. Ahora estaba haciendo lo contrario. Construyendo acumulación estructurada.
Una tarde le pregunté si el sistema era suficiente para volverse financieramente sólido. Es el comienzo, respondió. Sin sistema, cualquier ingreso extra se diluye. Con sistema, incluso ingresos modestos se fortalecen. Entendí que antes quería resultados rápidos. Ahora quería estabilidad progresiva. El dinero, finalmente, empezaba a dejar de ser una fuente constante de ansiedad. No porque fuera abundante, sino porque estaba organizado. Ese fue el verdadero cambio. Aprendí que la libertad financiera no empieza cuando ganas más. Empieza cuando dejas de improvisar. Y todo lo que necesitaba no era más motivación. Era un sistema que funcionara incluso cuando yo no tenía ganas. Capítulo 4. Reduce antes de que te reduzcan. Hubo un momento, después de varios meses aplicando sistemas básicos y fortaleciendo mi fondo de autonomía, en que sentí una ligera confianza. No era arrogancia, pero sí una sensación de progreso. Ya no estaba completamente expuesto. Tenía estructura. Tenía reglas. Tenía dirección. Fue entonces cuando el desconocido del tren introdujo una idea que me incomodó más que todas las anteriores. Ahora que estás construyendo estabilidad, me dijo una tarde, debes aprender a vivir por debajo de lo que puedes permitirte. No por debajo de lo que necesitaba. Por debajo de lo que podía. ¿No es eso retroceder? Pregunté. Es protegerte del futuro, respondió. Porque el mercado reduce sin avisar. Me explicó que la mayoría de las personas ajusta su estilo de vida hacia arriba apenas sus ingresos crecen. Lo llaman progreso. Pero rara vez lo ajustan hacia abajo voluntariamente. Reducir antes de que te reduzcan es una forma de anticipación, dijo. Si esperas a que el mercado te obligue, ya estás reaccionando tarde. Pensé en mis propios patrones. Cada mejora económica se había traducido en mejora visible, mejor ropa, mejor tecnología, más salidas, pequeños lujos que reforzaban la sensación de avance. Pero ese avance era superficial. El problema no es mejorar tu calidad de vida, continuó. El problema es convertir cada mejora en obligación permanente. Esa frase me obligó a mirar mis gastos fijos otra vez. Había compromisos que había asumido solo porque podía pagarlos en ese momento. Pero si mis ingresos bajaban, se convertirían en presión inmediata. La flexibilidad es más valiosa que la apariencia, agregó. Nunca había pensado en la flexibilidad como un activo financiero. Para mí, éxito era crecimiento visible. Para él, éxito era capacidad de adaptación. Esa semana decidí hacer un ejercicio incómodo. Imaginé que mis ingresos se reducían un 30%. No era imposible. Ya había visto casos similares en mi empresa. Revisé mis gastos y marqué cuáles podría ajustar rápidamente y cuáles no. El resultado fue revelador. Había demasiados gastos rígidos. La rigidez financiera es peligrosa, me explicó en el siguiente encuentro. Si tu estructura es inflexible, cualquier cambio te rompe. Reducir no significaba vivir con austeridad extrema. Significaba mantener espacio. Comencé a hacer ajustes estratégicos. No drásticos, pero intencionales. Cambié planes más costosos por opciones más simples. Evité comprometerme con nuevos gastos fijos a largo plazo. Postergué mejoras que eran más deseo que necesidad. Lo curioso fue que, lejos de sentir retroceso, empecé a sentir control. Cuando reduces voluntariamente, dijo, entrenas tu mente para no depender de niveles altos de consumo. Esa independencia emocional era tan importante como la financiera. Durante años había asociado bienestar con gasto. Si me esforzaba, merecía compensación. Si trabajaba duro, debía celebrarlo comprando algo. Reducir voluntariamente rompía esa lógica. El consumo emocional es una de las mayores fuentes de fragilidad, me explicó. Porque no responde a números, responde a estados de ánimo. Empecé a notar cuando mis ganas de gastar eran realmente necesidad y cuando eran descarga emocional. La mayoría de las veces, era lo segundo. También me habló de la comparación. Gran parte del gasto innecesario nace de compararte con otros, dijo.
Pero no conoces la estructura financiera de esas personas. Solo ves su fachada. Esa observación me golpeó con honestidad. Muchas de mis decisiones habían sido influenciadas por el entorno. Amigos que mejoraban de auto, colegas que mostraban vacaciones lujosas, familiares que hablaban de nuevas adquisiciones. Yo no sabía si tenían autonomía o solo apariencia. No compitas en consumo, continuó. Compite en estabilidad. Esa frase redefinió mi referencia. Reducir antes de que te reduzcan no era una invitación a vivir con miedo. Era una invitación a vivir con previsión. A medida que aplicaba estos ajustes, mi fondo de autonomía comenzó a crecer con más velocidad. No porque ganara más. Porque mis gastos estaban más alineados con estrategia que con impulso. Una tarde, mientras el tren avanzaba, le pregunté si él también había tenido que reducir voluntariamente en su vida. Sonrió. Varias veces, respondió. Incluso cuando podía permitirme más. ¿Por qué? Porque el mercado es cíclico. Y cuando llegan tiempos difíciles, quienes ya saben vivir con menos sufren menos. Esa perspectiva me dio tranquilidad. No estaba renunciando al progreso. Estaba fortaleciendo mi resistencia. También me habló de algo más profundo. Reducir te obliga a distinguir entre identidad y posesión. No entendí de inmediato. Si tu identidad depende de lo que consumes, reducir se siente como perder valor, explicó. Pero si tu identidad está basada en tu disciplina y visión, reducir se siente como estrategia. Esa diferencia era sutil pero poderosa. Comencé a sentir menos necesidad de demostrar progreso externamente. Mi enfoque se estaba desplazando hacia la estructura interna. Hubo momentos de duda. Cuando veía a otros avanzar en apariencia, me preguntaba si yo estaba siendo demasiado conservador. Pero cada vez que revisaba mi fondo creciente y mi exposición reducida, recordaba el objetivo. No era impresionar. Era resistir. Un día, casi 6 meses después de iniciar este proceso, ocurrió algo que confirmó la importancia de esa lección. La empresa anunció recortes de presupuesto. No era despido inmediato, pero sí congelación de aumentos y reducción de bonos. Muchos entraron en pánico. Sus compromisos financieros estaban calculados al límite de ingresos proyectados. Yo sentí preocupación, pero no desesperación. Había reducido antes de que me redujeran. Mi estilo de vida no dependía de aumentos futuros. Mi estructura no estaba construida sobre suposiciones optimistas. Ese día entendí con claridad lo que el desconocido del tren quería enseñarme. La seguridad no se construye cuando todo va bien. Se construye cuando decides anticiparte. Reducir voluntariamente me había dado algo que nunca antes había tenido, margen emocional. Ya no reaccionaba desde el miedo. Reaccionaba desde el análisis. El consumo dejó de ser recompensa automática. Se convirtió en decisión estratégica. Y lo más importante, mi estabilidad dejó de depender exclusivamente del flujo constante de ingreso. Reducir no fue retroceder. Fue fortalecer cimientos invisibles. Aprendí que crecer sin estructura es expansión frágil. Y que la verdadera confianza financiera no nace del exceso. Nace del control consciente. Reducir antes de que te reduzcan no es pesimismo. Es preparación. Y la preparación es la forma más silenciosa de poder financiero. Capítulo 5. Gastar es emocional. Durante mucho tiempo creí que mis problemas financieros eran numéricos. Pensaba que todo se resolvería cuando mi salario fuera más alto o cuando lograra una fuente adicional de ingresos. Pero a medida que fortalecía mi fondo de autonomía y reducía mi exposición, comencé a notar algo incómodo: el dinero no se escapaba solo por falta de ingreso. Se escapaba por mis emociones. Se lo confesé al desconocido del tren una tarde en que me sentía especialmente frustrado. Estoy ahorrando, le dije. Estoy siguiendo el sistema. Pero aún me sorprendo justificando gastos que no necesito. Él asintió con calma. Porque gastar no es matemático. Es emocional. Nunca lo había pensado de esa manera. Para mí, gastar era una acción simple: pagar por algo.
Pero él lo describía como una respuesta interna. Observa cuando gastas más, me pidió. No el qué. El cuándo. Esa pregunta cambió mi enfoque. Esa semana comencé a registrar no solo mis gastos, sino también cómo me sentía antes de realizarlos. Descubrí patrones claros. Después de días estresantes, buscaba recompensas. Después de discusiones o frustraciones laborales, compraba cosas pequeñas que me daban sensación de control. Cuando me sentía inseguro, mejoraba mi apariencia o adquiría algo que proyectara éxito. No era casualidad. El consumo es anestesia silenciosa, me dijo en el siguiente encuentro. No elimina el problema. Solo adormece la sensación. Esa frase me golpeó con honestidad. Muchos de mis gastos no estaban relacionados con necesidad ni con progreso. Estaban relacionados con alivio momentáneo. El mercado sabe esto, continuó. Por eso todo está diseñado para activar emociones. Urgencia, comparación, recompensa. Comencé a observar cómo reaccionaba frente a ofertas, promociones, lanzamientos. Sentía presión. Sentía que debía aprovechar oportunidades antes de perderlas. Cuando compras por urgencia emocional, rara vez compras por estrategia, me explicó. También hablamos de algo más profundo, identidad. Muchas personas gastan para sostener una narrativa sobre quiénes son, dijo. No compran objetos. Compran validación. Esa idea me hizo reflexionar en silencio. ¿Había comprado cosas para sentirme más exitoso? Sí. ¿Había gastado para demostrar que estaba avanzando? También. Pero ese avance era frágil. El problema no es gastar, aclaró. Es gastar sin conciencia. Me enseñó un principio simple pero poderoso: cada gasto debe responder a una de tres categorías claras. Necesidad, crecimiento o disfrute consciente. Si no encaja en ninguna, es fuga emocional. Comencé a aplicar esa clasificación. Necesidad era todo lo básico para vivir con dignidad. Crecimiento era lo que fortalecía mi estabilidad futura. Disfrute consciente era gasto elegido con intención, no como reacción. Lo sorprendente fue descubrir cuánto gasto no encajaba en ninguna de las tres. La mayoría de las fugas son pequeñas pero repetidas, me explicó. Y lo repetido construye fragilidad sin que lo notes. También me habló del efecto compensación. Cuando trabajas duro y no te sientes reconocido, compensas con consumo, dijo. Pero eso solo intercambia esfuerzo por gratificación breve. Me vi reflejado en esa descripción. Decidí hacer un experimento. Durante 30 días, antes de cualquier gasto no esencial, me hacía una sola pregunta: ¿estoy comprando esto por claridad o por emoción? La diferencia fue reveladora. Muchas compras desaparecieron antes de concretarse. Otras se mantuvieron, pero con conciencia plena. Algo cambió dentro de mí. El dinero dejó de ser descarga emocional y comenzó a convertirse en herramienta deliberada. Cuando dominas el impulso de gastar, me dijo, no solo proteges tu cuenta. Proteges tu disciplina. Esa disciplina empezó a sentirse más sólida. También comenzamos a hablar de comparación social con mayor profundidad. Compararte es una trampa constante, explicó. Porque comparas tu estructura interna con la apariencia externa de otros. No sabía si quienes mostraban lujo tenían reserva. No sabía si sus ingresos eran estables o frágiles. Solo veía el resultado visible. La comparación alimenta gasto emocional, añadió. Y el gasto emocional debilita estructura. Reducir esa exposición fue parte del proceso. Menos consumo de contenido superficial. Más enfoque en mi propio progreso. Otra lección importante fue la relación entre culpa y gasto. Algunas personas gastan por culpa, dijo. Para compensar ausencia, para aliviar tensiones familiares, para demostrar afecto. Reflexioné sobre ocasiones en que había comprado cosas para evitar conversaciones incómodas o para sentir que estaba haciendo lo correcto. Entendí que el dinero, cuando se usa para evitar conflictos internos, se convierte en herramienta de evasión. Poco a poco, gastar dejó de ser automático. Se volvió deliberado.
Eso no significaba eliminar el disfrute. De hecho, lo mejoró. Cuando decidía gastar en algo elegido con conciencia, lo disfrutaba más. No había culpa posterior. No había arrepentimiento. El dinero debe amplificar decisiones, no compensar carencias, me dijo en uno de nuestros viajes. Esa frase redefinió mi relación con el consumo. También noté algo inesperado. A medida que mi gasto emocional disminuía, mi ansiedad general también bajaba. No porque tuviera mucho dinero, sino porque mis decisiones eran coherentes. Antes, cada compra impulsiva generaba una pequeña fractura interna. Sabía que no era necesaria, pero la justificaba. Esa incoherencia constante genera tensión acumulada. Ahora, mis números y mis decisiones empezaban a alinearse. Un día le pregunté si él también había pasado por esa etapa. Claro, respondió. Todos pasamos por ella. La diferencia es quién decide mirarla de frente. Mirar el gasto emocional fue incómodo. Pero fue liberador. Aprendí que la riqueza no comienza con inversiones sofisticadas. Comienza con dominio emocional básico. Si no puedes controlar impulsos pequeños, no podrás gestionar decisiones grandes. Si no puedes diferenciar necesidad de compensación, siempre estarás drenando estructura. Gastar es emocional. Pero la estabilidad es estratégica. Y cuando comienzas a gastar con conciencia, el dinero deja de ser fuga. Se convierte en herramienta. Esa fue la quinta lección que redefinió mis decisiones financieras. No era suficiente ganar más. No era suficiente ahorrar más. Necesitaba comprender por qué gastaba. Porque mientras el impulso dirigiera mis decisiones, la fragilidad seguiría presente. Pero cuando la conciencia tomó el control, algo más fuerte comenzó a construirse. Autonomía real. Y la autonomía no se construye solo con números. Se construye con disciplina emocional sostenida. Capítulo 6. Construir una segunda vía. Durante meses me concentré en reducir fragilidad, fortalecer mi fondo de autonomía y ordenar mis gastos emocionales. La estructura empezaba a consolidarse. Pero había algo que el desconocido del tren repetía con frecuencia y que todavía no había abordado con suficiente seriedad. Reducir dependencia es la primera fase, me dijo una tarde mientras el tren salía de la estación central. La segunda es crear alternativa. Yo sabía a qué se refería. Mi empleo seguía siendo mi única fuente real de ingreso. Mi estructura era más sólida, sí. Pero aún dependía de una sola puerta de entrada. No tienes que renunciar, aclaró. Pero sí tienes que dejar de pensar que solo existe una forma de generar dinero. Le confesé que la idea de emprender me intimidaba. No me veía como empresario. No tenía grandes ideas. No contaba con capital significativo. Él negó con la cabeza. Estás pensando en términos demasiado grandes. La segunda vía no empieza como empresa. Empieza como extensión de tu capacidad. Esa frase me obligó a cambiar el enfoque. Hasta entonces, había imaginado una segunda vía como algo ambicioso, complejo, casi inalcanzable. Él la planteaba como algo práctico y gradual. No necesitas construir un imperio, continuó. Necesitas construir una alternativa. Le pregunté cómo saber por dónde empezar. Observa lo que ya sabes hacer, respondió. Lo que otros no saben hacer igual que tú. Pensé en mi experiencia laboral. Durante años había optimizado procesos internos sin que nadie me lo pidiera. Mejoraba tiempos, organizaba flujos, detectaba errores invisibles para otros. Nunca lo consideré como una iceberg. Eso es valor, dijo. El problema es que lo ves como rutina, no como activo. Activo. Esa palabra cambió mi percepción. Siempre había visto mis habilidades como herramientas para cumplir con mi empleo. No como algo que pudiera existir fuera de él. Tu segunda vía no necesita reemplazar tu salario al principio, explicó. Solo necesita empezar a existir. Decidí tomarlo en serio. Esa semana me senté frente a una hoja en blanco y escribí todo lo que sabía hacer con competencia. No lo que me gustaba. No lo que soñaba.
Lo que ya podía hacer con resultados comprobables. La lista no era impresionante, pero era real. Organización de procesos. Estructuración de tareas. Capacidad para explicar sistemas complejos de forma simple. Eso es suficiente para comenzar, me dijo en nuestro siguiente encuentro. Le pregunté qué debía hacer ahora. Empaquetarlo. Esa palabra me desconcertó. La mayoría de las personas sabe hacer cosas útiles, continuó. Pero no las convierte en formato transferible. Me explicó que la diferencia entre empleado y creador no es la capacidad, sino la forma de presentar el valor. Si solo aplicas tu habilidad dentro de la empresa, dependes de la empresa. Si la estructuras como servicio, producto o contenido, creas una segunda puerta. Comencé a pensar en formas simples de empaquetar mi conocimiento. No quería algo sofisticado. Solo algo funcional. Decidí crear una pequeña guía digital sobre optimización de tareas para equipos pequeños. Nada espectacular. Algo práctico, basado en experiencia real. El proceso fue incómodo. Me enfrenté a dudas constantes. ¿Quién pagaría por esto? ¿Es suficientemente bueno? ¿Estoy exagerando mi capacidad? Se lo comenté al desconocido. La duda aparece cuando haces algo nuevo, respondió. No cuando haces algo inútil. Eso me dio perspectiva. No necesitaba certeza absoluta. Necesitaba movimiento. Durante semanas trabajé en mi proyecto después de la jornada laboral. No era fácil. Había cansancio. Había distracciones. Pero había sistema. Bloques fijos en mi calendario dedicados exclusivamente a esa construcción. Recuerda, me repetía. No estás trabajando para hoy. Estás reduciendo dependencia futura. Esa frase me mantenía enfocado. Cuando terminé la primera versión de la guía, la sensación no fue euforia. Fue vulnerabilidad. Publicarla significaba exponerme. Mostrar algo propio fuera del entorno controlado de la empresa. Pero lo hice. No generó grandes ventas. De hecho, durante las primeras semanas apenas hubo interés. Y sentí la tentación de concluir que no valía la pena. Se lo dije durante uno de nuestros viajes. Estás evaluando demasiado pronto, me respondió. Una segunda vía no se construye en semanas. Se construye en consistencia. Esa fue otra lección importante. Yo estaba acostumbrado a recibir compensación mensual por mi trabajo. Resultado inmediato por esfuerzo directo. La segunda vía no funcionaba así. Era acumulativa. Cada mejora en el producto, cada ajuste en la presentación, cada conversación con potenciales interesados, sumaba lentamente. Con el tiempo comenzaron a llegar pequeños ingresos. Nada que cambiara mi vida. Pero suficientes para demostrar que era posible. Y algo más profundo ocurrió. Mi identidad empezó a cambiar. Ya no era solo empleado. Era alguien capaz de generar valor fuera de una estructura fija. Esa es la transformación real, me dijo. Cuando dejas de verte como dependiente exclusivo. Incluso antes de que los ingresos fueran significativos, mi postura mental había cambiado. Si mañana mi empresa cerraba, no estaría en cero. Tendría una base, una habilidad estructurada, una experiencia fuera del sistema tradicional. Eso alteró mi forma de negociar en el trabajo. Ya no aceptaba tareas innecesarias solo por miedo. Ya no reaccionaba con urgencia ante cada rumor de crisis. No porque mi segunda vía fuera grande. Porque existía. Con el paso de los meses, mejoré mi guía. Escuché retroalimentación. Ajusté contenido. Experimenté con nuevos formatos. Aprendí que construir algo propio no es lineal. Hay momentos de avance y momentos de estancamiento. Pero el sistema mantiene el movimiento. Un día, el desconocido me dijo algo que consolidó todo lo aprendido. La primera fuente paga tus cuentas. La segunda paga tu libertad futura. Esa frase resumía la esencia. No estaba intentando escapar del empleo de inmediato. Estaba intentando dejar de depender exclusivamente de él. Comprendí que la segunda vía no es un acto impulsivo.
Es una estrategia progresiva. No se construye con ansiedad. Se construye con paciencia estructurada. Hoy, cuando miro atrás, entiendo que ese fue uno de los puntos de quiebre más importantes. Reducir fragilidad era protegerme. Construir una segunda vía era avanzar. Y avanzar, aunque sea lentamente, es la diferencia entre sobrevivir y diseñar tu propio camino. El desconocido del tren no me enseñó a hacerme rico. Me enseñó a no depender de una sola puerta. Y cuando más de una puerta existe, el miedo pierde fuerza. Porque ya no estás atrapado en una sola salida. Estás construyendo opciones. Y las opciones son la forma más real de libertad financiera. Capítulo 7. Habilidades como activos. Construir mi segunda vía me obligó a enfrentar una idea que había ignorado durante años. Yo no sabía cuánto valían realmente mis habilidades. Siempre había pensado en ellas como parte de mi empleo. Eran funciones que cumplía, tareas que ejecutaba, responsabilidades asignadas. Pero el desconocido del tren insistía en algo distinto. Mientras veas tus habilidades como parte de tu contrato laboral, seguirás atado a ese contrato, me dijo una tarde. Pero son habilidades técnicas, respondí. Las desarrollé dentro de la empresa. Precisamente por eso tienen valor, contestó. Han sido probadas en el mundo real. Esa conversación cambió mi perspectiva. Durante mucho tiempo creí que para crear algo propio necesitaba aprender algo completamente nuevo. Algo extraordinario. Algo que me diferenciara radicalmente. Pero él me estaba diciendo que la diferenciación no siempre está en lo espectacular. Está en lo estructurado. La mayoría de las personas subestima lo que sabe, continuó. Porque lo ve todos los días. Lo normaliza. Pensé en mi capacidad para optimizar procesos. Para detectar ineficiencias. Para simplificar flujos de trabajo. Para explicar estructuras complejas de forma clara. En mi entorno laboral eso era habitual. Pero fuera de él, no necesariamente. Una habilidad se convierte en activo cuando puede transferirse, explicó. Cuando no depende exclusivamente de tu presencia física en un puesto específico. Esa definición me obligó a analizar mis capacidades bajo otro criterio. ¿Podían enseñarse? ¿Podían empaquetarse? ¿Podían aplicarse en distintos contextos? Si la respuesta era sí, entonces eran activos potenciales. Un activo no es solo algo que genera ingresos, agregó. Es algo que genera opción. Esa palabra volvió a aparecer. Opción. Mi empleo era una opción. Pero mientras fuera la única, era dependencia. Decidí profundizar en esa idea. Durante semanas, además de trabajar en mi guía inicial, empecé a documentar mi experiencia con más intención. No solo lo que hacía, sino cómo lo hacía. Los pasos. Las decisiones. Los errores que evitaba. Las preguntas que me hacía antes de actuar. Convertir experiencia en método fue más desafiante de lo que imaginaba. Me di cuenta de que muchas cosas las hacía por intuición acumulada. Ponerlas por escrito me obligaba a estructurarlas. Cuando estructuras tu conocimiento, te separas de la improvisación, me dijo el desconocido en uno de nuestros encuentros. Y eso no solo era útil para mi segunda vía. Mejoraba mi desempeño en el trabajo también. A medida que convertía habilidades en sistemas explicables, mi confianza crecía. Ya no veía mis capacidades como algo casual. Las veía como resultado de práctica y análisis. Pero también apareció una resistencia interna. ¿Quién era yo para enseñar esto? ¿No había expertos más grandes, más experimentados, más reconocidos? Se lo confesé durante un viaje en el que el tren estaba especialmente lleno. Siempre habrá alguien mejor que tú, respondió con serenidad. Pero también siempre habrá alguien que necesita lo que tú ya sabes. Esa frase desactivó una parte de mi inseguridad. No necesitaba ser el mejor del mundo. Necesitaba ser útil para alguien específico. Empecé a recibir los primeros comentarios de personas que habían leído mi guía. Algunos señalaban mejoras posibles. Otros agradecían la claridad.
Incluso hubo quien me escribió diciendo que había optimizado su pequeño negocio aplicando mis sugerencias. Esos mensajes valían más que el ingreso en sí. Me demostraban que mis habilidades, cuando se presentaban correctamente, tenían impacto fuera de mi entorno laboral. Ese es el momento en que una habilidad se convierte en activo real, me dijo. Cuando deja de ser solo tu herramienta y empieza a ser herramienta para otros. También aprendí algo más profundo. Mientras más estructuraba mis habilidades, más consciente me volvía de mis áreas débiles. No desde inseguridad, sino desde claridad. Un activo sólido se fortalece constantemente, explicó. No se da por terminado. Eso me llevó a invertir tiempo en mejorar mis conocimientos. No por obligación laboral, sino por fortalecimiento de mi activo personal. Leí más. Practiqué más. Ajusté mis métodos. Observé con mayor atención cómo resolvía problemas. Ya no veía el aprendizaje como algo que hacía para la empresa. Lo veía como algo que hacía para mi propio patrimonio intelectual. Esa transformación fue silenciosa pero profunda. Antes, mi valor estaba ligado al puesto que ocupaba. Ahora comenzaba a estar ligado a lo que sabía hacer, independientemente del entorno. Un día le pregunté al desconocido cómo sabía cuando una habilidad estaba lista para monetizarse. Cuando puedes explicarla con claridad y aplicarla con consistencia, respondió. Si dependes de improvisación, aún no es activo. Es experiencia sin estructura. Esa distinción fue importante. No todas mis capacidades estaban listas. Algunas necesitaban más trabajo. Pero otras sí. Con el tiempo, mi segunda vía empezó a diversificarse ligeramente. Ofrecí pequeñas asesorías personalizadas. No eran grandes contratos. Pero eran acuerdos donde mi conocimiento era el producto. La sensación era distinta a recibir salario. No mejor ni peor. Diferente. Era directo. Valor por solución. Eso reforzó mi identidad como creador de activos. Y algo cambió en mi manera de ver el tiempo. Cada hora invertida en fortalecer mis habilidades era inversión en mi independencia futura. Ya no era solo empleado que cumplía tareas. Era profesional construyendo patrimonio intangible. El activo más subestimado es tu capacidad de generar valor transferible, me dijo en uno de nuestros últimos encuentros. Esa frase resume la esencia de este capítulo. Muchos esperan oportunidades externas. Esperan capital inicial. Esperan condiciones perfectas. Pero ignoran el capital interno que ya poseen. Habilidades convertidas en sistemas son activos. Activos generan opción. Opciones reducen fragilidad. Y reducir fragilidad es el camino hacia la libertad financiera real. Hoy, cuando observo mi trayectoria, entiendo que el cambio más importante no fue el aumento de ingresos. Fue el reconocimiento de mis habilidades como patrimonio. No dependen de una empresa. No dependen de una economía específica. Dependen de mi disciplina para mantenerlas vigentes y estructuradas. El desconocido del tren no me enseñó a buscar oportunidades externas. Me enseñó a reconocer el activo que siempre había estado conmigo. Y cuando reconoces tu activo principal, dejas de verte como reemplazable. Empiezas a verte como generador de valor. Y ese cambio, más que cualquier cifra, redefine tus decisiones financieras para siempre. Capítulo 8. Negociar sin miedo. Hubo un momento preciso en el que entendí que algo dentro de mí había cambiado. No fue cuando mi segunda vía comenzó a generar ingresos más constantes. No fue cuando mi fondo de autonomía alcanzó varios meses de cobertura. Fue un lunes por la mañana, en una reunión con mi jefe. Durante años, cada vez que se hablaba de objetivos, ajustes o evaluaciones, yo escuchaba con tensión. No por falta de compromiso, sino por miedo. Miedo a que cualquier error pusiera en riesgo mi estabilidad. Miedo a perder la única fuente de ingreso que sostenía mi vida. Pero esa mañana fue distinta. No porque me sintiera invulnerable, sino porque ya no estaba completamente expuesto. Cuando terminó la reunión, mi jefe me pidió que asumiéramos una nueva carga de trabajo adicional. Antes, habría aceptado sin cuestionar.
Por reflejo. Por temor. Por inseguridad. Esa vez respiré y pregunté algo que nunca antes me había atrevido a preguntar. ¿Qué prioridades deberíamos ajustar para que esta nueva responsabilidad no afecte la calidad del resto? No fue confrontación. Fue claridad. La conversación cambió de tono. Dejé de ser alguien que absorbía presión sin límite. Empecé a ser alguien que negociaba condiciones con argumentos. Esa tarde, en el tren, le conté al desconocido lo que había ocurrido. Sonrió. Eso es autonomía psicológica, dijo. No viene del ego. Viene del margen. Comprendí que la verdadera negociación no se trata de palabras elegantes. Se trata de postura interna. Cuando dependes completamente de una sola fuente, tu cuerpo lo sabe. Tu mente lo sabe. Y tu lenguaje lo refleja. Cedes antes de evaluar. Aceptas antes de analizar. Temes antes de dialogar. Pero cuando tienes estructura detrás, tu postura cambia. El miedo en negociación no viene de la otra persona, me explicó. Viene de tu fragilidad. Esa frase resumía meses de trabajo interno. Yo no había construido mi fondo de autonomía solo para acumular dinero. Lo había construido para poder elegir con menos presión. No se trata de volverse desafiante o arrogante. Se trata de hablar desde equilibrio. Comencé a notar este cambio en más áreas de mi vida. En conversaciones con clientes de mi segunda vía, ya no aceptaba condiciones que no eran sostenibles solo por necesidad inmediata. Evaluaba. Ajustaba. Proponía. Antes, cualquier ingreso adicional me parecía imprescindible. Ahora lo veía como complemento estratégico. Cuando necesitas desesperadamente un acuerdo, me dijo el desconocido, el otro lado lo percibe. Y tenía razón. La necesidad excesiva debilita tu capacidad de decisión. Pero el margen la fortalece. También empecé a notar que el miedo no solo afectaba negociaciones laborales. Afectaba decisiones cotidianas. Compras, compromisos, inversiones pequeñas. Si actuaba desde ansiedad, la decisión era apresurada. Si actuaba desde estabilidad, la decisión era evaluada. Un día le pregunté al desconocido cómo sabía él que había dejado de negociar con miedo. Cuando dejé de aceptar condiciones que iban contra mi estructura, respondió. No porque pudiera permitirme perderlo todo, sino porque sabía que no lo perdería todo. Esa distinción era importante. No se trata de asumir riesgos imprudentes. Se trata de reducir el nivel de amenaza percibida. En mi caso, el simple hecho de saber que podía sostenerme varios meses sin salario cambió mi manera de hablar, de escuchar, de proponer. También comencé a pedir revisiones salariales con argumentos claros. Antes lo evitaba. Sentía que estaba pidiendo demasiado. Ahora lo veía como parte natural de una relación profesional. La negociación no es confrontación, me recordó. Es intercambio de valor. Esa perspectiva me ayudó a abandonar la sensación de culpa. Si yo aportaba valor, podía discutir condiciones con serenidad. Si la respuesta era negativa, ya no me sentía atrapado. Mi segunda vía estaba creciendo. Mi estructura me daba tiempo. El tiempo es poder en negociación. Quien puede esperar, decide mejor. Quien no puede esperar, acepta lo primero que aparece. Esa fue otra revelación profunda. Mi fondo de autonomía no solo era reserva financiera. Era reserva de tiempo. Tiempo para buscar alternativas. Tiempo para evaluar ofertas. Tiempo para rechazar propuestas que no alineaban con mis objetivos. Comencé a aplicar ese principio incluso fuera del trabajo. Un proveedor intentó imponer condiciones poco claras en un servicio que contrataba. Antes habría aceptado por evitar complicaciones. Esa vez pedí detalles, negocié términos y, finalmente, decidí cambiar de proveedor. No fue una gran decisión financiera. Pero fue coherente. Cada pequeña negociación coherente fortalecía mi identidad como alguien que decide desde estructura, no desde miedo. También aprendí algo más. No confunda seguridad con rigidez, me dijo el desconocido en uno de nuestros últimos encuentros.
Puedes negociar con calma sin volverte inflexible. Esa lección fue clave. Autonomía no significa rechazar todo. Significa evaluar sin presión excesiva. Hay momentos donde aceptar es inteligente. Otros donde decir no es necesario. La diferencia está en la claridad interna. Antes, el miedo decidía por mí. Ahora, decidía yo. Hubo un punto específico que marcó la consolidación de este cambio. Un cliente potencial de mi segunda vía propuso un proyecto interesante, pero con condiciones que exigían más tiempo del que podía dedicar sin afectar mi estructura. El ingreso era atractivo. La tentación también. Pero evalué con calma. Si aceptaba, pondría en riesgo mi sistema de bloques, mi estabilidad y mi coherencia. Rechacé la propuesta. No con arrogancia. Con claridad. Y esa decisión valió más que el ingreso inmediato. Porque confirmó que ya no estaba negociando desde urgencia. El desconocido tenía razón. La libertad financiera no empieza cuando tienes millones. Empieza cuando puedes decir no sin que tu mundo se derrumbe. Negociar sin miedo es resultado de estructura previa. Es resultado de meses de disciplina silenciosa. Es resultado de reducir fragilidad, construir autonomía, crear segunda vía y transformar habilidades en activos. Nada de eso fue espectacular. Pero todo fue acumulativo. Hoy entiendo que el mayor cambio no fue en mis ingresos. Fue en mi postura. Ya no camino por la vida aceptando condiciones por temor. Camino evaluando condiciones con estrategia. Y esa diferencia redefine no solo decisiones financieras. Redefine quién eres cuando nadie está mirando. El desconocido del tren me enseñó muchas cosas. Pero quizás la más valiosa fue esta. El dinero no te da poder sobre otros. Te da poder sobre tu miedo. Y cuando el miedo pierde fuerza, la negociación deja de ser amenaza. Se convierte en elección. Capítulo 9. Ingresos que fortalecen, no que inflan. Hubo un momento en el que mis ingresos comenzaron a mejorar ligeramente. No fue un salto espectacular. Fue una combinación de pequeños avances, un ajuste salarial modesto en mi empleo, algunos proyectos más constantes en mi segunda vía y una gestión más eficiente de mis gastos. Por primera vez en años, el flujo mensual no estaba tan ajustado. Y fue precisamente ahí donde apareció una nueva prueba. Una parte de mí pensó, ahora sí puedo permitirme subir el nivel. Mejorar el auto. Cambiar el teléfono. Aumentar algunos gastos que había reducido. Nada exagerado. Solo progresar. Pero algo dentro de mí se detuvo. Recordé una conversación con el desconocido del tren unas semanas antes. El mayor error no es ganar poco, me dijo. Es aumentar tu estilo de vida cada vez que aumentan tus ingresos. Le pregunté por qué era tan problemático si los números lo permitían. Porque no estás aumentando tu estabilidad, respondió. Estás inflando tu estructura. Esa palabra fue precisa, inflar. Inflar da apariencia de crecimiento. Pero también aumenta vulnerabilidad. Decidí observar con atención lo que estaba ocurriendo en mí. No necesitaba ese gasto adicional. Lo quería. Y lo quería porque sentía que lo merecía después de meses de disciplina. Se lo conté durante uno de nuestros viajes. Es normal, me dijo. El esfuerzo genera deseo de recompensa. Pero si cada mejora se traduce en mayor gasto fijo, sigues en la misma rueda. Me explicó que existen dos tipos de ingresos adicionales, los que fortalecen y los que inflan. Los que fortalecen aumentan reserva, reducen deuda, financian activos, amplían margen. Los que inflan elevan compromisos, aumentan obligaciones y reducen flexibilidad futura. La diferencia no está en el monto. Está en el destino. Decidí hacer un ejercicio práctico. Tomé el incremento total que estaba recibiendo y lo dividí en 3 partes. Una para acelerar el fondo de autonomía. Otra para invertir en mejorar mis activos personales. Y una pequeña parte para disfrute consciente. Ese equilibrio cambió mi percepción. No me estaba negando progreso. Lo estaba administrando con intención. El fondo creció más rápido.
Mi segunda vía recibió mejoras en herramientas y formación. Y el pequeño espacio de disfrute no generaba culpa porque estaba planificado. Cuando el crecimiento es estructurado, dijo el desconocido, la ansiedad disminuye. También hablamos de algo que nunca había analizado con profundidad, la trampa del ingreso variable. Mi segunda vía comenzaba a mostrar meses con resultados mejores que otros. Al principio, cuando un mes era bueno, sentía la tentación de asumir que ese nivel se mantendría. El error es ajustar tu estilo de vida al mejor mes, me advirtió. Debes ajustarlo al promedio conservador. Esa perspectiva me salvó de cometer errores tempranos. En lugar de considerar cada buen mes como nueva base, lo trataba como oportunidad de fortalecimiento adicional. Acumulación estratégica, no expansión impulsiva. Con el tiempo, algo interesante ocurrió. Mis ingresos ya no generaban euforia. Generaban análisis. Eso puede parecer frío, pero era saludable. El dinero dejó de ser emoción. Se convirtió en herramienta. Un día le pregunté al desconocido cómo sabía cuándo estaba listo para mejorar su nivel de vida sin comprometer estructura. Cuando tu reserva crece más rápido que tus compromisos, respondió. Y cuando una reducción temporal de ingresos no altera tu tranquilidad. Esa fue una métrica clara. Antes medía progreso por cosas visibles. Ahora lo medía por margen invisible. También aprendí a diferenciar entre mejora estructural y mejora estética. Mejora estructural es aumentar ingresos pasivos, reducir deuda, ampliar reservas, mejorar habilidades. Mejora estética es cambiar apariencia externa sin fortalecer base. Ambas pueden coexistir, pero el orden importa. Primero base. Luego forma. Hubo un momento concreto que consolidó esta lección. Recibí una oferta interesante para ampliar un proyecto dentro de mi segunda vía. Implicaba mayor ingreso potencial, pero también mayor dedicación y riesgo. Antes habría saltado sin evaluar profundamente. Esa vez hice cálculos fríos. Si el proyecto fallaba, ¿afectaría mi fondo? ¿Comprometería mi estructura principal? ¿Reduciría mi margen? La respuesta fue clara, no estaba listo para asumir ese nivel de exposición aún. Rechacé la propuesta. No por miedo. Por estrategia. El desconocido me escuchó y asintió. Eso es crecimiento real, dijo. No buscar más por impulso. Buscar más cuando la estructura lo soporta. Comencé a entender que el objetivo no era ganar lo máximo posible lo más rápido posible. Era ganar lo suficiente para fortalecer la estructura sin perder flexibilidad. Esa mentalidad transformó mi relación con el éxito. El éxito ya no era acumulación visible. Era estabilidad sostenible. También me di cuenta de algo importante. Cuando los ingresos fortalecen en lugar de inflar, el estrés disminuye incluso cuando el trabajo aumenta. Porque el aumento tiene propósito. Cada ingreso adicional tenía destino definido antes de llegar. Reserva. Inversión en activos. Pequeño disfrute consciente. Esa claridad eliminó gran parte del conflicto interno. Antes, cada ingreso extra generaba debate interno sobre cómo usarlo. Ahora el sistema decidía por mí. Sistema otra vez. El dinero respetaba sistema. Y el sistema estaba diseñado para fortalecer, no inflar. Mirando atrás, entendí que muchos de mis años anteriores no habían sido limitados por falta de ingreso. Habían sido limitados por falta de dirección para el ingreso. Ganar más sin estructura solo amplifica errores previos. Ganar más con estructura amplifica estabilidad. El desconocido del tren no me enseñó a perseguir cifras altas. Me enseñó a dirigir cada cifra con intención. Y esa intención cambió todo. Hoy, cuando mis ingresos fluctúan, ya no siento euforia ni pánico. Siento responsabilidad. Porque sé que cada peso adicional puede acercarme a mayor autonomía o a mayor fragilidad. La diferencia está en cómo lo utilizo. Ingresos que fortalecen crean tranquilidad progresiva. Ingresos que inflan crean presión futura. Esa fue la novena lección que redefinió mis decisiones financieras. No se trata de cuánto entra. Se trata de qué tan sólida se vuelve tu estructura cuando entra.
Y esa estructura, construida con paciencia, es la que finalmente sostiene la libertad real. Capítulo 10. De la supervivencia a la estrategia. Durante años viví en modo supervivencia sin darme cuenta. No estaba en la ruina. No estaba endeudado hasta el límite. No estaba en crisis constante. Pero cada decisión financiera estaba marcada por la urgencia. Pagaba primero lo que apremiaba. Ajustaba después lo que quedaba. Reaccionaba ante imprevistos. Improvisaba frente a oportunidades. Mi vida económica era una secuencia de respuestas. No había dirección clara. Solo reacción. Fue meses después de aplicar todas las lecciones del desconocido del tren cuando comprendí que el cambio más profundo no había sido en mis ingresos ni en mis ahorros. Había sido en mi forma de pensar. Ya no estaba reaccionando. Estaba planificando. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta. Estaba revisando mis cifras mensuales. Fondo de autonomía sólido. Segunda vía estable, aunque todavía en crecimiento. Gastos alineados con estructura. Y por primera vez, en lugar de preguntarme cómo sobrevivir al próximo mes, me pregunté algo distinto. ¿Dónde quiero estar en 3 años? Esa pregunta nunca antes había sido central en mi análisis financiero. El desconocido me había advertido que la supervivencia es absorbente. Consume energía mental. Te mantiene enfocado en lo inmediato. Y cuando lo inmediato domina, el futuro se vuelve difuso. La estrategia solo aparece cuando reduces urgencia, me dijo una tarde. Y tenía razón. Mientras vivía al día, cualquier conversación sobre inversiones a largo plazo, planificación patrimonial o diseño de metas amplias me parecía lejana. Incluso irresponsable. Pero cuando el fondo de autonomía dejó de ser una preocupación constante, cuando mis ingresos dejaron de ser exclusivamente una sola fuente, mi mente empezó a liberar espacio. Espacio para pensar. Espacio para proyectar. Espacio para diseñar. Esa fue la transición real, de sobrevivir a construir. Comencé a establecer metas financieras claras. No vagas. No idealizadas. Con números específicos, plazos realistas y pasos definidos. No se trataba de ser rico. Se trataba de alcanzar niveles concretos de autonomía. Primero, ampliar mi fondo a un año completo de gastos esenciales. Después, aumentar la proporción de ingresos provenientes de mi segunda vía. Luego, empezar a invertir de manera estructurada en activos que generaran flujo constante. Cada meta tenía una razón estratégica. No buscaba lujo. Buscaba independencia progresiva. El desconocido del tren insistía en algo que al principio me costó aceptar. La estrategia financiera no es emocionante, decía. Es repetitiva. Y tenía razón. No hubo saltos dramáticos. Hubo consistencia. Pero algo más cambió en paralelo. Empecé a tomar decisiones cotidianas desde visión de largo plazo. Antes, cuando aparecía una oportunidad laboral que implicaba más dinero pero menos tiempo para mi segunda vía, analizaba solo el ingreso inmediato. Ahora evaluaba el impacto estratégico. ¿Aumentaba mi dependencia o la reducía? ¿Fortalecía mis activos o los postergaba? ¿Sumaba estabilidad o añadía exposición? Esa forma de pensar alteró mi forma de elegir. La supervivencia busca alivio inmediato. La estrategia busca coherencia futura. También entendí que la estrategia implica renuncia selectiva. Renunciar a ingresos rápidos que comprometen estructura. Renunciar a gastos que inflan estilo de vida sin fortalecer base. Renunciar a decisiones impulsivas aunque sean atractivas. La renuncia dejó de sentirse como pérdida. Se convirtió en enfoque. Hubo un momento importante que consolidó esta transición. Mi empresa atravesó una nueva etapa de incertidumbre. Reorganización interna. Cambios en liderazgo. Rumores de reestructuración. Hace 2 años, esa situación habría dominado mi mente. Habría revisado mi cuenta varias veces al día. Habría imaginado escenarios catastróficos. Esa vez, aunque no era indiferente, mi reacción fue distinta. Revisé mi estructura. Mi fondo estaba sólido.
Mi segunda vía generaba flujo estable. Mis gastos estaban contenidos. No era invulnerable. Pero tampoco estaba atrapado. Esa diferencia es profunda. Ya no estaba viviendo al borde. Estaba viviendo con margen. Y el margen permite estrategia. Comencé incluso a evaluar escenarios futuros con serenidad. ¿Qué pasaría si decidiera reducir mi jornada laboral? ¿Qué pasaría si dedicara más tiempo a fortalecer mi segunda vía? ¿Qué nivel de ingreso mínimo necesitaba para sostener mi estructura? Esas preguntas no eran fantasías. Eran cálculos. Y cuando puedes calcular opciones, el miedo pierde intensidad. El desconocido me dijo algo que quedó grabado en mí. La libertad no llega de golpe. Llega cuando acumulaste suficientes decisiones coherentes. Mirando atrás, entendí que cada lección había sido acumulativa. Reconocer fragilidad. Construir autonomía. Crear sistemas. Reducir exposición. Controlar gasto emocional. Desarrollar segunda vía. Convertir habilidades en activos. Negociar sin miedo. Dirigir ingresos con intención. Nada de eso fue espectacular por sí solo. Pero juntos transformaron mi posición. Hoy no me considero rico. Pero tampoco me considero frágil. Y esa diferencia redefine cada decisión. La estrategia financiera no elimina incertidumbre. La gestiona. No elimina riesgo. Lo distribuye. No promete resultados inmediatos. Construye probabilidad favorable. El desconocido del tren nunca me habló de fórmulas secretas. Me habló de estructura, disciplina y coherencia. Y lo más importante, me enseñó a pensar más allá del próximo mes. De la supervivencia a la estrategia hay un puente invisible. Se construye con pequeñas decisiones repetidas. Y cuando cruzas ese puente, el dinero deja de ser amenaza constante. Se convierte en herramienta consciente. Hoy, cada vez que subo a un tren, recuerdo aquel viaje. No porque fuera extraordinario, sino porque marcó el momento en que dejé de reaccionar al dinero. Y comencé a diseñarlo. Conclusión. El viaje continúa. A veces me preguntan cuál fue el verdadero punto de quiebre. Si fue el momento en que mi fondo de autonomía alcanzó cierta cifra. Si fue cuando mi segunda vía empezó a generar ingresos constantes. Si fue cuando pude negociar sin sentir miedo. La verdad es que no hubo un solo momento. Hubo una conversación en un tren. Hubo una pregunta incómoda. Hubo una decisión de mirar mi fragilidad de frente. Y luego hubo repetición. Nada cambió de un día para otro. Lo que cambió fue mi forma de pensar y, con ella, mi forma de decidir. Antes vivía reaccionando. Reaccionaba a los gastos. Reaccionaba a los rumores de crisis. Reaccionaba a las oportunidades con ansiedad. Reaccionaba al ingreso como si fuera algo que debía proteger desesperadamente. Hoy no reacciono. Evalúo. No porque el mundo se haya vuelto más estable, sino porque mi estructura interna se volvió más sólida. Ese es el verdadero aprendizaje que me dejó el desconocido del tren. La libertad financiera no empieza cuando ganas más. Empieza cuando dependes menos. Depender menos de un solo ingreso. Depender menos de impulsos emocionales. Depender menos de validación externa. Depender menos del próximo aumento. Cuando reduces dependencia, aparece margen. Y cuando aparece margen, aparece claridad. El dinero deja de ser amenaza constante y se convierte en herramienta estratégica. No aprendí a hacerme rico rápidamente. Aprendí a no ser frágil. Aprendí que la autonomía no es lujo. Es estabilidad diseñada. Que la reserva no es miedo acumulado. Es tiempo comprado. Que las habilidades no son solo herramientas laborales. Son activos potenciales. Que los ingresos no deben inflar estilo de vida, sino fortalecer estructura. Que negociar sin miedo es consecuencia de preparación previa. Y quizás lo más importante, entendí que la estrategia financiera no es emocionante. Es consistente. El desconocido nunca me dio una fórmula secreta.
Nunca me habló de inversiones milagrosas. Nunca me prometió resultados espectaculares. Me habló de responsabilidad. De sistemas. De paciencia. De coherencia. Y esa coherencia fue transformando mi identidad. Hoy, cuando enfrento decisiones financieras, ya no me pregunto únicamente cuánto puedo ganar. Me pregunto cuánto fortalece mi estructura. Me pregunto si reduce dependencia o la aumenta. Me pregunto si me acerca a mayor margen o me devuelve a la urgencia. Ese cambio de preguntas redefinió mi vida. No sé qué fue del hombre del tren. Nunca intercambiamos contactos. Nunca volví a verlo. Pero su impacto permanece en cada decisión que tomo. A veces pienso que todos necesitamos una conversación así. No para que nos den soluciones, sino para que nos hagan las preguntas correctas. Si estás escuchando esta historia y te sientes atrapado, no empieces intentando ganar más. Empieza observando tu fragilidad. Calcula tu margen real. Diseña tu fondo de autonomía. Crea sistemas. Reduce exposición. Construye una segunda vía, aunque sea pequeña. No necesitas hacerlo todo mañana. Necesitas empezar hoy. Porque el mayor error no es ganar poco. Es vivir sin estructura. Ese viaje duró menos de 1 hora. Pero me enseñó algo que aplicaré el resto de mi vida. La verdadera seguridad no viene del salario. Viene de la decisión consciente de dejar de ser frágil. Y esa decisión está disponible para cualquiera que esté dispuesto a mirar sus números con honestidad, sus hábitos con disciplina y su futuro con intención. El tren sigue avanzando. La pregunta es si sigues reaccionando a su movimiento. O si finalmente decides elegir tu propio destino financiero.